estamos de vuelta y ahora con Gabriel Amaro, presidente de AGAP, la Asociación de Agroexportadores del Perú, para conversar sobre este sector, pero en general un poco de la economía. Hoy se han soltado cifras macroeconómicas, como hemos dicho al comienzo, el Perú no va a crecer como se había previsto y la agroexportación tiene mucho que ver en ese proceso. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite, muchas gracias por la invitación. El ministro de Economía ha planteado hoy día que lamentablemente por el tema climático no vamos a crecer de acuerdo a lo proyectado y eso tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Más o menos 2 puntos porcentuales que no vamos a poder capturar. Eso tiene que ver también con la inversión de la agroexportación en el Perú, que ha sido los últimos años un gran motor de crecimiento. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, los sectores económicos dependen del clima y negocio que existe en el país, ¿no? Una afectación como la que ha habido en los últimos meses, que no solamente ha sido el tema climático, sino también las manifestaciones violentas, bloqueo de carreteras y todo lo que hemos visto Claro. atónitos los peruanos, afectan el desarrollo de los sectores económicos y de la agricultura particularmente. O sea, es un sector sumamente sensible a cualquier cambio político, a cualquier movimiento social. ¿Por qué? Porque está en todas las regiones son productivas de manera agraria, digamos, y agroexportación, y además porque está muy cerca de la sociedad, de la gente, de los pobladores, de las personas. Ahora, el tema climático también ha impactado, ¿no es cierto? Al sur tenemos sequía, al norte van a haber lluvias, eso también habrá afectado, no sé, el planeamiento de la agroexportación. Mira, normalmente el Perú tiene por diversas temporadas sequías o tiene heladas en el sur, por ejemplo, unos años peor que otros, pero más o menos está controlado, ¿ya? Más o menos uno administra ese tipo de situaciones climatológicas. Lo que es más difícil son eventos como los que hemos tenido este año, que son Extraordinarios. extraordinarios, ¿no? Un ciclón, ¿cuándo hemos visto un ciclón nosotros? Que ha afectado de esa manera y ha activado un montón de quebradas en el país, en la parte norte principalmente, y la cantidad de agua a través de las lluvias que han venido durante y después del ciclón, que han afectado tierras que son desérticas, con cultivos que son para desierto, pero tratados de manera moderna y con tecnología avanzada, y que evidentemente se están afectando por una cantidad de agua y por un clima que no están acostumbrados. Ahora, aquí hay que hacer un análisis un poco mayor que lo deberían hacer cualquier gobierno. ¿Ya? Estos fenómenos vienen de manera cíclica, el fenómeno del Niño viene de manera cíclica. El último que hemos tenido terrible ha sido el 2017 con el Niño costero, que ha sido un niño, una variante del Niño, pero más potente, que activó todas las quebradas de la costa y parte de la sierra. Y cuando uno comienza a ver cada cuánto tiempo se da, nosotros vemos que el Perú es como si no se diera cuenta de la historia, no tomara nota de los eventos climatológicos, de las secuencias, de los tiempos, porque no se prepara, no prepara su aparato público para que cuando venga un evento cíclico de esta magnitud, Estemos listos. la población esté protegida y los sectores económicos puedan seguir funcionando. Eso no se ha visto, pero lo peor es cuando se establecen políticas y medidas públicas para reconstruir y evitar que suceda y que la población se afecte de esa manera. Y vemos, después de varios años, que esto no se ha dado. Ahora, ¿por qué? Por ineficiencia, por corrupción claro, o por cualquier otro motivo. esto que dices es evidente, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya de lo que nos ha pasado como sociedad, es evidente que vamos a tener cíclicamente estos fenómenos. Lo que podría cambiar será pues su intensidad. Entonces el tema climático debe ser una variable en la programación o en el planeamiento. AGAP va a tomar esta bandera como suya y, por ejemplo, pedirle al gobierno que haga medidas específicas para que el próximo niño, que parece que va a ser el próximo año, no tenga el mismo nivel de consecuencias, porque eso también le corresponde también Sí, a los actores privados, ¿no es cierto? de todas maneras, mira, es parte de la agenda que tenemos en ADAP durante muchos años. Sin ir más lejos, el año pasado hicimos un gran evento que se llama Agrofest, que vamos a repetir este año en julio, en donde sacamos una agenda del sector agrario, no solamente la agroexportación, del sector agrario, donde dentro de los temas estaba también el tema medioambiental, climático, ¿no? Entre otros temas. Y le entregamos esa agenda
de las conclusiones de 3 días de Summit sobre agricultura moderna, agricultura tradicional, cadena productiva agraria, agroexportación, agroindustria, tanto al Congreso, de manera formal, como al gobierno de turno. Ya, estamos hablando del gobierno del expresidente Castillo. Castillo, sí que terminó, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Para mal de todo el país y de todos los peruanos, Claro. ¿no? Entonces, ¿tú dirías que ese movimiento, esos documentos, ese planteamiento ha quedado ahí, está pendiente? ¿Por qué? Porque no somos un país que miramos hacia el futuro, no construimos un futuro, sino estamos en la coyuntura, estamos en la crisis. Mira, este gobierno ha entrado, que no es culpable de lo que está sucediendo, evidentemente, y lo primero que tuvo fue manifestaciones violentas con toma de carreteras que afectaron, por un tema político e ideológico, toda la producción nacional y las libertades de los ciudadanos. Hubieron fallecidos porque no pudieron trasladarse en ambulancias, ataques a empresas que no tenían nada que ver con el tema político. ¿No? ¿Hubo muchos ataques agroexportadores? Sí, mira, más de 10 empresas fueron atacadas. 2 empresas muy conocidas, muy grandes, fueron incendiadas, violentadas, incendiadas. Otras entraban gente con palos a botar a la gente, a pegar, a destruir a las empresas agroindustriales que no tenían nada que ver con el tema político, ni ideológico, ¿no? Aparte de otro tipo de... Hemos visto instalaciones públicas de comisaría, de Poder Judicial, Fiscalía, bancos, etcétera, que han sido afectados. Y que la población y los ciudadanos peruanos no deberíamos haber pasado por eso. Ahora, volviendo al tema de las cifras, el tema económico, ¿qué proyección tiene AGAP para lo que queda del año y el próximo? O sea, ¿la agroexportación va a volver a tener su ritmo? ¿Se ha afectado? ¿Qué ha pasado? Mira, la agroexportación se viene afectando el año 2020, cuando se derogó la ley de promoción agraria, que fue una ley disruptiva para los sectores económicos, que creó de un sector que estaba prácticamente desaparecido, el sector agrario, y pudo atraer inversión con una agricultura moderna del primer mundo. Hoy día, por ejemplo, a raíz de esa ley de promoción agraria que está derogada, que ya no existe, somos el 11º país en el mundo en importancia en frutas y hortalizas frescas. Ya. Exportador, ¿no? Entonces, desde ese momento, el ritmo de crecimiento ha sido menor. Ya. Y si a eso le ponemos el tema de bloqueos, el tema de climatológico, no estamos creciendo lo que deben, pero peor aún. O sea, las empresas tienen que ser sostenibles y las empresas tienen que tener un desarrollo que las haga crecer, de todo tamaño, la pequeñita, la mediana. La pequeñita no nace pequeñita para quedarse así. Pequeñita. Así es. Nace para crecer, desarrollarse, impactar en el ambiente económico, pero también en la sociedad. Igual que una grande. Así es. Un país saludable es aquel donde toda su malla empresarial crece y se desarrolla y trasciende fronteras, además. Eso estaba pasando con la agricultura moderna hasta que el propio país destruyó el marco jurídico. Y lo que ha creado es una norma que además va sumada a otras normas que afectan a la agricultura, que hace más restrictivo todo y más caro. El año pasado hubo una crisis de fertilizantes, ¿recuerdas? Así es. Crisis de fletes, de marítimo, crisis de COVID también, porque estaba afectando puertos, etcétera. Eso hizo que los costos agrarios subieran en demasía. Y los precios internacionales no subieron al mismo ritmo. Te voy a poner un ejemplo, la palta Hass, por ejemplo. Exportamos en el 2021 más de 1.000 y pico millones de dólares. El año pasado exportamos menos de 900 millones de dólares. Sin embargo, sigue creciendo las áreas de cultivo de palta Hass. Igual que otras, porque mucha pequeña agricultura se está integrando en la cadena. Claro. Entonces las perspectivas son, digamos, vamos a seguir creciendo porque es un crecimiento natural de la productividad de las plantas de esta industria moderna, pero los resultados no van a ser mejores ni para las empresas de todo tamaño, ni para el país, ni para el sector económico. Pero acá hay un tema importante, mira, el ministro de Economía ha dado cifras de crecimiento de este país que son más de 2%. Las perspectivas de crecimiento de la región, de Latinoamérica, es menos de 2%. Y yo he visto noticias que dicen tenemos que estar tranquilos porque crecemos más que... Así es. Mira, cuando uno crece menos de 5% o 6% en el Perú, lo que está haciendo es que crezca la pobreza
y el desempleo y se afecte el bienestar de los ciudadanos. Con ese tipo de análisis, Gabriel, quiero que volvamos después del corte porque es importante. Parece que nos estamos acomodando como sociedad a esos números y hay que saber cómo lo tenemos que recuperar. Así que no se vayan, eso está muy interesante y volvemos después del corte a Diálogo Abierto.